Hay heridas que no sangran, pero que se sienten más profundas que cualquier corte en la piel. Son las que te infligen aquellos por los que has descosido tu propia alma, puntada a puntada, para remendar la suya. Lo sé bien, me llamo Genoveva, tengo 62 años, y he pasado la mayor parte de mi vida entregando pedazos de mí misma, solo para ver cómo eran pisoteados como si no fueran más que polvo en el camino, antes de contar cómo, finalmente, recuperé lo que era mío. Deben entender que lo intenté. Dios sabe que intenté ser la madre que ellos necesitaban. Les abrí mi corazón, mi casa y mi cartera, todo. ¿Y qué recibí a cambio? Un correo electrónico. Un maldito correo electrónico diciéndome, con otras palabras, que no era bienvenida en la boda de mi propia hija. La misma boda para la que ya había adelantado 30.000 euros de mi bolsillo. Si se quedan hasta el final, comprenderán por qué a veces la única forma de sanar es asegurarte de que aquellos que te hirieron sientan, aunque sea por un instante, el frío que te dejaron dentro. Aquella mañana de martes, el sol de abril entraba a raudales por la ventana de la cocina, pintando rayas doradas sobre el suelo de baldosas. Para ser Toledo, el calor era suave, una caricia que prometía la llegada inminente de la primavera. Yo estaba sentada en mi isla de cocina, con una taza de café humeante entre las manos y la tableta apoyada en el soporte. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los geranios que crecían en el alféizar. Era mi pequeño ritual matutino, un oasis de calma antes de que el día comenzara de verdad. Desde mi ventana, podía ver a don Anselmo, mi vecino de toda la vida, regando con esmero sus rosales, esas plantas que cuidaba con más devoción que la que mucha gente dedica a sus propios hijos. La vida seguía su curso, tranquila y predecible. Demasiado predecible quizás. Un pitido agudo rompió el silencio. Una notificación. En la pantalla de la tableta, el nombre de mi hija, Aitana, apareció en negrita. Recuerdo que sonreí antes de abrirlo. Una sonrisa genuina, llena de esa anticipación nerviosa que solo una madre puede sentir. Las cosas habían estado tensas entre nosotras últimamente, no podía negarlo. Discusiones por teléfono sobre los planes de la boda, sobre su prometido Tristán, un chico de buena familia pero con una mirada que nunca me transmitió confianza, y sobre su madre, esa mujer que parecía oler la modestia a kilómetros de distancia, y, por supuesto, discusiones sobre el dinero. Pero organizar una boda es estresante para cualquiera, me repetía a mí misma como un mantra. Ya lo superaríamos. Somos madre e hija, al fin y al cabo. El amor siempre encuentra el camino. ¡Qué ilusa! Abrí el correo. El saludo fue el primer golpe, aunque en ese momento no lo supe ver. Mamá a secas. Ni querida mamá, ni un simple hola, mamá. Solo mamá, como la etiqueta de un archivador, frío, funcional, distante. Mi sonrisa vaciló por un instante, como la llama de una vela expuesta a una corriente de aire. Hemos cerrado la lista de invitados para la ceremonia en el cigarral, comenzaba el texto. Después de hablarlo detenidamente con Tristán y su familia, hemos llegado a la conclusión de que será mejor que te unas a nosotros a través de la retransmisión en directo en lugar de en persona. Leí la frase 2 veces, luego una tercera. Las palabras bailaban ante mis ojos, perdiendo su significado. Retransmisión en directo, como un partido de fútbol o un concierto. La taza de café, que momentos antes me calentaba las manos, ahora parecía un bloque de hielo. Un frío que no era físico empezó a treparme por los brazos. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de incredulidad y dolor sordo. ¿Era una broma? Miré por la ventana, como buscando una respuesta en el mundo exterior, pero los rosales de don Anselmo seguían floreciendo, ajenos a la demolición que estaba teniendo lugar en mi cocina. El siguiente párrafo era aún peor, una puñalada envuelta en seda. Hablaba de detalles técnicos, de cómo me enviarían un enlace privado, de cómo podría disfrutar de la ceremonia desde la comodidad de mi hogar, como si ver a mi única hija casarse a través de una pantalla fuera una especie de lujo, un privilegio, como si mi presencia física, la de la mujer que le dio la vida,
fuera un inconveniente que la tecnología moderna podía, afortunadamente, solucionar. La palabra comodidad me pareció el insulto más cruel de todos. ¿Qué comodidad hay en la soledad de un salón vacío, mientras tu hija da el sí, quiero a kilómetros de distancia? Me la imaginé vestida de blanco, caminando hacia el altar, y yo viéndola pixelada, con posibles cortes de conexión, una espectadora anónima de mi propia vida. Pero la humillación final, la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, llegó al final del correo. La que lo cambió todo. Si de verdad quieres ser parte de ello, puedes buscar la finca en Google Earth. Jaja. Jaja. Lo escribió así. Jaja. Después de decirme que no podía asistir a la boda que yo estaba ayudando a financiar. La boda para la que llevaba ahorrando desde que ella usaba pañales. La boda que se celebraría a menos de 20 kilómetros de mi casa. Mis manos no temblaron. Mis ojos permanecieron secos. En ese preciso instante, algo dentro de mí, algo que llevaba décadas dormido bajo capas de sacrificio y amor incondicional, se endureció. Se convirtió en acero. Fue un chasquido silencioso, el sonido de una cadena que se rompe tras soportar demasiada tensión durante demasiado tiempo. Imágenes de su infancia pasaron como un relámpago por mi mente. Yo cosiéndole los disfraces de carnaval hasta la madrugada, yo aplaudiendo hasta que me dolían las manos en sus funciones escolares, yo sosteniéndola en brazos cuando tenía fiebre. ¿Y todo para qué? Para ser relegada a una vista por satélite. Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones, pero no me trajo calma, sino una claridad gélida. Mis dedos se movieron sobre el teclado virtual con una calma que me sorprendió a mí misma, como si pertenecieran a otra persona. Claro. Disfruten su día. 4 palabras. Ni una emoción, ni una pregunta, ni una pizca de la lucha que ella seguramente esperaba. Solo aceptación. Sabía que eso la volvería loca. Aitana siempre había necesitado una reacción de mí. Lágrimas, gritos, un drama al que pudiera señalar y decir, ¿ves? Por esto no podemos tenerte aquí. No iba a darle esa satisfacción. Nunca más. Presiona enviar. El teléfono que estaba sobre la encimera empezó a sonar casi al instante. El rostro sonriente de Aitana iluminó la pantalla. Lo miré, dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Luego, con un gesto lento y deliberado, le di la vuelta y lo dejé boca abajo. El zumbido de la vibración era un mosquito molesto contra el granito. Terminé mi café, que ya estaba frío y sabía a ceniza. Lavé la taza, la sequé y la guardé en su sitio. Me puse los zapatos, cogí el bolso y conduje hasta el pequeño taller de costura donde aún hacía arreglos para viejas clientas, como si fuera un martes cualquiera. Pero no lo era, era el primer día del resto de mi vida. El teléfono no dejó de vibrar en mi bolso durante toda la mañana. Lo sentía contra mi cadera, una presencia insistente y furiosa, una llamada tras otra. Aitana, luego Gael, mi hijo mayor, sin duda reclutado como refuerzo. No contesté a ninguno. En su lugar, me concentré en el zumbido constante de mi vieja máquina de coser, una Singer que había sido de mi madre. El ritmo familiar de la aguja, subiendo y bajando, era un bálsamo para el caos que empezaba a arremolinarse en mi mente. Remataba el bajo de un vestido de comunión, una tela blanca y delicada que olía a inocencia. ¡Qué ironía! A la hora de comer, cerré el taller y volví a casa. El silencio me recibió como un viejo amigo. En el contestador parpadeaba una luz roja. 7 mensajes nuevos. Los ignoré. Fui directamente al salón y mis ojos se posaron en la fotografía que presidía la estantería principal. Era de mi boda. Mi marido, Ricardo y yo, sonriendo a la cámara, jóvenes, llenos de sueños y con toda la vida por delante. Ricardo me había dejado hacía ya 10 años. Un infarto fulminante se lo llevó sin previo aviso, dejándome un vacío que el tiempo solo había aprendido a disimular, pero nunca a llenar del todo. Cogí el marco de plata entre mis manos. El cristal estaba frío. Miré sus ojos tan vivos en la foto y un torrente de recuerdos me inundó. Recordé el dinero. Los 80.000 euros no eran solo los ahorros de toda una vida de trabajo, de incontables horas inclinadas sobre telas y patrones. Eran mucho más que eso.
Era nuestro sueño. El fondo se llamaba Crucero por las Islas Griegas. Lo abrimos juntos cuando cumplimos nuestro 10º aniversario de bodas. Cada mes, con un esfuerzo que a veces parecía titánico, metíamos ahí lo que podíamos. Para cuando cumplamos 40 años de casados, Genoveva, me decía Ricardo, con ese brillo soñador en la mirada, tú y yo, en un barco, viendo el atardecer en Santorini, sin hijos, sin trabajo, solo nosotros. Se convirtió en nuestro pequeño secreto, nuestro horizonte de esperanza. En los años malos, cuando el negocio flaqueaba o los niños se ponían enfermos, pensar en ese viaje nos daba fuerzas para seguir adelante. Pero Ricardo nunca llegó a ver nuestro 40º aniversario. Se fue a los 38 años de matrimonio, dejándome con un sueño roto y una cuenta bancaria llena de un futuro que ya no existiría. Después de su muerte, no toqué ese dinero. Era sagrado. Era el último pedazo tangible que me quedaba de él, de nosotros, hasta que Aitana se comprometió. Cuando me habló de la boda de sus sueños, de un cigarral en Toledo con vistas al Tajo, de un vestido de diseñador y de un catering de lujo, mi corazón de madre dio un vuelco. Quería darle todo. Siempre había querido darle todo. Y entonces pensé en el dinero. Pensé que a Ricardo le habría gustado. Que él habría querido que su princesa, como la llamaba, tuviera un día de cuento de hadas. Así que, con el corazón encogido, rompí la promesa que nos habíamos hecho y destiné nuestro sueño a cumplir el de ella. 30.000 euros para la reserva inicial. 50.000 más prometidos para los pagos finales. Todo por su felicidad. Mientras sostenía la foto, otra conversación con Ricardo, una de las últimas, me vino a la mente con una claridad dolorosa. Estábamos en el hospital. Él ya sabía que el final estaba cerca. Me cogió la mano, sus dedos más débiles que de costumbre, y me miró con una intensidad que me heló el alma. Das demasiado de ti, Genoveva, me susurró, con la voz rota por el esfuerzo. Te vacías por ellos, y está bien, eres su madre. Pero no dejes que nunca, nunca, olviden lo que vales. Prométemelo. Se lo prometí entre lágrimas, sin entender del todo el peso de sus palabras. Ahora, de pie en mi salón silencioso, lo entendía. Había roto mi promesa, había permitido que mi valor fuera reducido a una cifra en un extracto bancario. Había permitido que me convirtieran en un cajero automático, útil para dispensar fondos, pero invisible e incluso molesta. Como persona, el jaja de Aitana resonaba en mi cabeza. No era solo una broma cruel, era el resumen de años de dar por sentado mi amor, mi tiempo y mi sacrificio. Dejé la fotografía con cuidado en su sitio. La decisión que había tomado esa mañana, esa respuesta fría y distante, ya no se sentía como un acto de despecho. Se sentía como un acto de lealtad. Lealtad a Ricardo, lealtad a la mujer que él había amado, lealtad a la promesa que le hice en su lecho de muerte. Mi decisión no era venganza, era, simple y llanamente, respeto a mi propia historia y a la suya. Con esa nueva resolución asentándose en mi alma, me puse a regar las plantas del patio. El contacto con la tierra siempre me había ayudado a pensar. Mientras el agua empapaba los geranios, mi mente, como si se hubiera abierto una compuerta, empezó a conectar puntos, a ver un patrón en eventos pasados que hasta entonces había descartado como incidentes aislados o simples malentendidos. Las señales siempre habían estado ahí. Yo simplemente había elegido no verlas. La primera cena con la familia de Tristán, los de la Vega, fue la más clara de todas. Se celebró en su imponente casa en la zona alta de la ciudad, un lugar donde el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo me había pasado una semana entera cosiéndome un vestido para la ocasión, un diseño sencillo pero elegante, de lino azul. Estaba orgullosa de él. Era mi trabajo, mi arte. Recuerdo entrar en su salón, un espacio decorado con muebles antiguos y retratos de antepasados con miradas severas. La madre de Tristán, una mujer de sonrisa tensa y collar de perlas, me examinó de arriba abajo. Su mirada se detuvo en mi vestido. «Qué valiente, Genoveva», dijo, con una voz que pretendía ser amable pero que goteaba condescendencia. «Llevar algo tan artesanal».
Tiene su encanto, supongo. La palabra artesanal sonó como si fuera sinónimo de pobre o cutre. Sentí como el calor me subía a las mejillas. Miré a Aitana, esperando una defensa, una palabra de apoyo. Pero mi hija solo bajó la mirada, visiblemente incómoda, y cambió de tema rápidamente, hablando del tiempo. En ese momento, me sentí completamente sola, una extraña en un mundo que no era el mío, y abandonada por mi propia hija. Más tarde esa noche mi hermana Cira me llamó. Cira siempre ha sido mi ancla a la realidad, mi polo a tierra. Es 2 años mayor que yo, viuda también, y con un carácter forjado a base de trabajar 40 años en un puesto del mercado. No tiene filtros. ¿Qué tal con los ricachones?, me preguntó sin rodeos. Le conté el comentario sobre el vestido, intentando restarle importancia. Cira soltó un bufido al otro lado de la línea. Esa gente te mira por encima del hombro, y tu hija se lo permite, sentenció. Su voz era dura. Abre los ojos, Genoveva. Esa niña tuya está tan desesperada por encajar en ese mundo de apariencias que es capaz de vender a su propia madre por un plato de lentejas. Y tú eres la lenteja. Me ofendí en ese momento. Defendí a Aitana, dije que era joven, que estaba nerviosa, que Cira era una exagerada. Colgamos en malos términos. Ahora, mientras el agua de la regadera caía sobre una hoja de geranio, las palabras de mi hermana resonaban en mi cabeza con la fuerza de una profecía cumplida. Y no fue la única vez. Recordé cuando Aitana me pidió que no hablara de mi taller delante de sus nuevos amigos. Mamá, es que no lo entienden. Creen que es un hobby, me dijo, retorciéndose las manos. No un trabajo, no el negocio que había pagado su carrera de arquitectura, sino un hobby. Recordé el día que fuimos a elegir las flores para la boda. Yo sugerí usar claveles, la flor favorita de su abuela, mi madre. Aitana puso los ojos en blanco. Por favor, mamá, qué hortera. Esto no es una verbena de pueblo. Necesitamos peonías y rosas de jardín inglesas. Lo dijo delante de la florista, que me miró con una mezcla de lástima y desconcierto. De nuevo, me tragué mi orgullo y sonreí. Cada uno de esos momentos había sido una pequeña traición, una grieta en los cimientos de nuestra relación. Y yo, en mi ceguera de madre, las había ido tapando con la masilla del son cosas de la edad. Está estresada, quiere lo mejor. Pero no era eso, era vergüenza. Mi hija se avergonzaba de mí, de sus orígenes humildes, de la mujer que le había dado todo. Y esa vergüenza era la moneda con la que estaba pagando su entrada en la familia de la Vega. El email no había sido el principio, había sido el final, el punto de no retorno. Después de cuidar las plantas, entré en casa y me dirigí al pequeño escritorio que tenía en un rincón del salón. Abrí el cajón superior y saqué una vieja caja de galletas danesas que ya no contenía galletas, sino un archivo de mi vida financiera. Facturas, recibos, extractos bancarios. Los testigos mudos de décadas de esfuerzo. Pasé los dedos por los documentos amarillentos. Ahí estaba la factura de la matrícula del primer año de arquitectura de Aitana en una universidad privada. Recuerdo la noche en que hice la transferencia. Apenas dormí, pensando en si había hecho lo correcto al gastar una parte tan grande de mis ahorros. Pero luego veía su cara de ilusión, y cualquier duda se disipaba. Ahí estaba el recibo del concesionario del coche que le compré cuando se sacó el carnet, un utilitario modesto pero seguro, para que no tuviera que depender del transporte público. Ella se quejó de que no era un Mini, como el de su amiga, y entonces llegué al documento más importante, el que más pesaba en mi corazón y, como descubriría más tarde, también en mi poder. La carpeta del apartamento. Cuando Aitana y Tristán se comprometieron, decidieron que querían vivir juntos. Buscaron pisos en la zona más exclusiva de Toledo, lugares con vistas y terrazas que costaban más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Encontraron uno que les encantó. Por supuesto, no podían permitírselo. Tristán acababa de empezar a trabajar en la empresa de su padre, y Aitana aún hacía prácticas mal pagadas. Una noche, Aitana vino a verme. Lloraba. Me dijo que Tristán estaba desolado, que su familia no quería ayudarles con la entrada. Decían que debían aprender el valor del dinero.
Me contó que si no conseguían ese piso, su relación podría estar en peligro. Jugó todas sus cartas, y yo, como siempre, caí en la trampa. Recuerdo la conversación con don Néstor, mi abogado, y el mejor amigo de Ricardo, un hombre cabal y prudente. Fui a su despacho para tramitar la venta de unas joyas de mi madre y un pequeño terreno que había heredado. ¿Estás segura de esto, Genoveva?, me preguntó Néstor, mirándome por encima de sus gafas. Es todo lo que te queda. Es para el futuro de Aitana, le respondí. Convencida. Néstor suspiró. El futuro es incierto. El amor a veces también. Vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer a mi manera. Su manera fue la siguiente. El dinero de la venta se usaría para comprar el apartamento, sí. Pero en la escritura, la única propietaria sería yo, Genoveva. El trato, verbal y basado en la confianza, era que ellos vivirían allí sin pagar alquiler, como si fuera suyo. A cambio, se harían cargo de los gastos de comunidad e impuestos. Era un préstamo indefinido de la propiedad. Pero Néstor, parecerá que no confío en mi propia hija, protesté. No, Genoveva, me corrigió él con seriedad. Parecerá que eres una mujer inteligente que protege su patrimonio. Ricardo estaría de acuerdo conmigo. Ante la mención de Ricardo, cedí. Confiaba ciegamente en Néstor. Sabía que él solo buscaba mi bienestar, así que firmamos los papeles de esa manera. Aitana y Tristán nunca supieron el detalle exacto. Para ellos, mamá había comprado el piso. Dieron por sentado que era un regalo, una donación. Nunca preguntaron. Nunca se preocuparon por los detalles legales. ¿Por qué iban a hacerlo? Mamá siempre estaba ahí para solucionar las cosas. Sostuve la copia de la escritura entre mis manos. Mi nombre, Genoveva Martínez, aparecía claro y rotundo bajo el epígrafe propietario. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era un escalofrío de miedo, sino de poder. Un poder que no sabía que tenía o que había olvidado que poseía. Durante años, me había visto a mí misma como un nido del que los polluelos habían volado, dejándolo vacío. Pero ahora me daba cuenta de que yo no era el nido. Yo era el árbol entero, con raíces profundas y firmes. Y una de esas raíces, la más fuerte, estaba anclada a la propiedad de ese lujoso apartamento. A la mañana siguiente, me levanté antes de que sonara el despertador. Había dormido profundamente, sin pesadillas, por primera vez en meses. El torbellino de emociones del día anterior se había asentado en una calma fría y determinada. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Elegí mi ropa con cuidado. No el delantal de trabajo ni los pantalones cómodos de estar por casa. Abrí el armario y saqué un traje de chaqueta de color crudo que solo usaba para ocasiones especiales. Me puse unos zapatos de tacón bajo, me peiné con esmero y me puse el collar de perlas que Ricardo me regaló en nuestro 20º aniversario. Cuando me miré al espejo, no vi a una simple costurera o a una madre afligida. Vi a la señora Genoveva Martínez, una mujer de negocios, y hoy tenía un negocio muy importante que atender. Conduje hasta el centro de la ciudad. El sol de la mañana se reflejaba en los escaparates. Aparqué cerca de la sucursal principal de mi banco, un edificio señorial con columnas de mármol y puertas de bronce. Entré con la cabeza alta. El aire acondicionado del interior contrastaba con el calor incipiente de la calle. Buenos días, querría hablar con el director, por favor, dije a la joven de la recepción. Mi voz sonó firme, sin un ápice de duda. El director, el señor Garrido, me conocía de toda la vida. Había gestionado las cuentas de mi marido y las mías durante más de 20 años. Me recibió con una sonrisa afable y me hizo pasar a su despacho, un cuarto con muebles de madera oscura y olor a cuero. Genoveva, qué alegría verte por aquí, dijo ofreciéndome asiento. ¿Un café? No, gracias, Javier. No te quitaré mucho tiempo, respondí, sentándome con la espalda recta y el bolso sobre el regazo. Su sonrisa se atenuó un poco al notar mi seriedad. ¿Ocurre algo? ¿Todo bien con los chicos? Todo está como tiene que estar, Javier, afirmé. Vengo a cancelar una transferencia. Enarcó las cejas. ¿Una cancelación? Déjame ver. Tecleo algo en su ordenador. Te refieres a la transferencia de 50.000 euros
a Eventos de Ensueño SL, la que programamos para esta semana, para la boda de Aitana. Esa misma, confirmé. El corazón me latía un poco más rápido, pero mi voz se mantuvo estable. Garrido se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. Me miró con preocupación. Genoveva, sabes que cancelar una transferencia de este calibre puede tener comisiones. Además, es una cantidad muy importante. ¿Estás completamente segura? ¿Ha habido algún problema con la empresa organizadora? Le sostuve la mirada. No iba a darle detalles. No iba a airear mis trapos sucios familiares en un despacho de banco. Mi dignidad era lo único que me quedaba intacto. Estoy completamente segura, Javier. Asumiré cualquier comisión que sea necesaria, dije con una firmeza que zanjó cualquier posible discusión. Las circunstancias han cambiado. La frase quedó flotando en el aire. Las circunstancias han cambiado. Era una explicación que no explicaba nada, pero que lo decía todo. Garrido, un hombre discreto y profesional, comprendió que no debía insistir. «De acuerdo», dijo, volviendo a teclear en su ordenador. «Estás de suerte. La orden estaba programada para ejecutarse mañana por la mañana. La hemos pillado justo a tiempo. Unos clics más. Ya está. Orden de transferencia cancelada». Levantó la vista. «El dinero volverá a estar disponible en tu cuenta principal en unos minutos». «Gracias, Javier. Sabía que podía contar contigo», dije, levantándome. «Para lo que necesites, Genoveva. Ya lo sabes». Me acompañó hasta la puerta de su despacho. Su mirada era una mezcla de curiosidad y respeto. Creo que nunca me había visto así. Al salir del banco, el sol me dio de lleno en la cara. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso de 50.000 kilos de encima. No era solo el dinero. Era la sensación de haber tomado las riendas, de haber dicho basta. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a las necesidades o los caprichos de otros. Estaba actuando por mí misma. Fue un sentimiento embriagador y aterrador a partes iguales. Sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse, pero, por primera vez, no le tenía miedo. Estaba lista para ella. La calma duró exactamente hasta las 5 de la tarde. Estaba en mi taller a punto de cerrar cuando la puerta se abrió de golpe. Era mi hijo, Gael. Entró sin llamar, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano, como si fuera una extensión de su brazo. No llevaba su habitual traje de consultor, sino unos vaqueros y una camisa arrugada, señal de que había venido corriendo. «Déjate de olas, mamá», espetó, sin aliento. Se detuvo en medio del pequeño local, un torbellino de energía nerviosa en mi remanso de paz. «¿Se puede saber qué has hecho?» «Aitana me ha llamado. Está histérica. Dice que el pago al cigarral ha sido rechazado». Dejé lo que estaba haciendo y me enfrenté a él, mi hijo. Gael siempre había sido diferente a Aitana, más tranquilo, más introvertido, pero también más débil, más propenso a seguir la corriente para evitar conflictos. Y la corriente, en nuestra familia, casi siempre la marcaba Aitana. «¿No te ha dicho por qué?», pregunté cruzándome de brazos. «Dice que es por una tontería del email, que te has enfadado y que está siendo dramática». La palabra dramática salió de su boca con un deje de acusación, como si fuera un crimen. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Dramática? ¿Yo? ¿Y qué te parece a ti que tu hermana me prohíba la entrada a su propia boda? ¿Eso no es suficientemente dramático para tu gusto? Gael desvió la mirada. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que tenía desde niño. «Mamá, sabes cómo es Aitana, y la familia de Tristán es complicada. Son muy suyos, muy tradicionales. Aitana solo intenta que todo salga perfecto, no quiere problemas». «Ah, ya entiendo», asentí lentamente. «Y yo soy el problema. Mi presencia es el problema. Pero mi dinero no es un problema, ¿verdad? Mi dinero es bienvenido. Mi dinero sí tiene un asiento en primera fila». Mi voz se había elevado, cargada de un sarcasmo que sorprendió tanto a Gael como a mí. Él me miró, perplejo. «No es eso, mamá. Es que lo estás llevando todo al extremo. Es su día más importante. ¿No puedes por una vez dejarlo pasar?» «¿Dejarlo pasar?», repetí, incrédula.
¿Cuántas cosas he dejado pasar en mi vida por vosotros, Gael? Dejé pasar mis noches de sueño cuando teníais fiebre. Dejé pasar mis vacaciones para pagar vuestros campamentos de verano. Dejé pasar la oportunidad de rehacer mi vida después de que vuestro padre muriera para que nunca os sintierais abandonados. He dejado pasar mi vida entera por vosotros. Y ahora me pides que deje pasar mi propia humillación. ¿Sabes qué? Se acabó. Se acabó el dejar pasar. Me acerqué a él, y por primera vez vi una chispa de miedo en sus ojos. No estaba acostumbrado a esta Genoveva. Estaba acostumbrado a la madre que cedía, que mediaba, que ponía la otra mejilla. Aitana ha tomado una decisión, continué. Mi voz, ahora más baja, pero más afilada, ha decidido que la aprobación de su nueva familia vale más que el respeto a su madre, y yo he tomado la mía. No financiaré mi propia exclusión. Punto final. Pero, mamá, el dinero, balbuceó. Ella contaba con ese dinero, lo ha prometido todo, va a perder las fianzas, va a quedar en ridículo. Pues entonces aprenderá una valiosa lección sobre prometer cosas que no le pertenecen. Le corté. Aprenderá que las acciones tienen consecuencias. Gael me miraba como si fuera una extraña. La confusión en su rostro era total. Había venido aquí esperando encontrar a su madre de siempre, a la que podría convencer con un par de frases sobre la paz familiar, pero se había topado con un muro. No sé quién eres ahora mismo, dijo en un susurro. Soy la misma de siempre, Gael. La única diferencia es que he dejado de pedir perdón por existir. Me di la vuelta y empecé a apagar las luces del taller. Era una clara señal de que la conversación había terminado. Él se quedó allí plantado un momento más, sin saber qué decir. Finalmente, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí, con un portazo que hizo temblar los cristales. Me quedé a oscuras, sola en mi taller. El corazón me martilleaba en el pecho. Echar a mi propio hijo. Nunca en mi vida había hecho algo así. Pero mientras el eco del portazo se desvanecía, no sentí culpa. Sentí una extraña y poderosa sensación de liberación. La tormenta había llegado, y yo por fin estaba lista para bailar bajo la lluvia. Esa noche, apenas probé la cena. La adrenalina de la confrontación con Gael me había dejado sin apetito. Me senté en el sofá, con la televisión encendida, pero sin verla realmente. La casa, que normalmente era mi refugio, se sentía extrañamente grande y vacía. La duda, esa insidiosa compañera, empezó a susurrarme al oído. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba destruyendo a mi familia por orgullo? Necesitaba hablar con alguien que me entendiera, alguien que no me juzgara. Cogí el teléfono y marqué el número de mi hermana. Cira contestó al segundo tono, como siempre. Su voz, áspera y llena de vida, fue un bálsamo instantáneo. «¿Qué pasa, hermanita? Tienes voz de entierro», dijo a modo de saludo. No pude contenerme. Las palabras empezaron a salir a borbotones, un torrente desordenado de emails, transferencias canceladas y portazos. Le conté la visita de Gael, su acusación de que estaba siendo dramática. Cuando terminé, al otro lado de la línea solo hubo silencio durante unos segundos. «Espera que me siente», dijo Cira finalmente. Oí el ruido de una silla arrastrándose. «Repíteme la parte del Google Earth», se lo repetí. La risa de Cira estalló en el auricular. Una carcajada sonora, sin rastro de humor. Era una risa de pura indignación. «Joder», exclamó, «hay que tener la cara más dura que el cemento armado. La niñata esa es una sinvergüenza de manual». Su reacción, tan visceral y sin filtros, me quitó un peso de encima. No estaba loca. Mi dolor era real. «Pero es que Gael», empecé a decir, «él cree que estoy destrozando la familia». «Gael es un calzonazos», me interrumpí Cira. «Siempre ha sido igual». Aitana chasquea los dedos y él salta. «No le hagas ni caso. Lo que tú estás haciendo, Genoveva, es poner límites. Algo que deberías haber hecho hace 20 años. Si me preguntas», suspiré. «Es que es tan difícil, Cira. Es mi hija. Claro que es tu hija. Y precisamente por eso, a los hijos se les quiere, no se les consiente todo. Se les enseña el respeto.
y Aitana ha suspendido esa asignatura con matrícula de deshonor. Hizo una pausa. Su tono se suavizó un poco. Escúchame bien, Genoveva. ¿Tú te acuerdas de mamá? Claro que me acordaba. Nuestra madre había sido una santa, una mujer que vivió por y para su marido y sus hijas, que nunca levantó la voz, que nunca pidió nada para sí misma. Murió joven, consumida por el cansancio y una tristeza silenciosa que nunca supimos entender del todo. Vi a mamá sufrir por complacer a todos, continuó Cira, su voz ahora cargada de un dolor antiguo. La vi apagarse poco a poco, siempre poniendo las necesidades de papá y las nuestras por delante. Vi cómo se olvidaba de sí misma hasta que no quedó nada. Yo me juré a mí misma que nunca sería así, y no voy a dejar que a ti te pase lo mismo. No voy a permitir que los hijos que criaste con el sudor de tu frente te traten como un felpudo. Sus palabras me llegaron al alma. Cira no solo me estaba dando la razón, me estaba dando un contexto, una historia. Mi lucha no era solo mía, era la lucha silenciosa de mi madre y la de tantas otras mujeres de nuestra generación. ¿Qué hago ahora, Cira?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ahora, nada, respondió con firmeza. Ahora te sientas, te tomas una tila o un coñac, lo que prefieras, y esperas. La pelota está en su tejado. Ellos han creado este desastre. Que ellos lo limpien. Tú mantente firme, ni una llamada, ni un mensaje. Silencio absoluto, que aprendan lo que es vivir sin la red de seguridad de mamá. Y si se te ocurre flaquear, si por un casual te entra la pena y piensas en llamar, me llamas a mí primero. ¿Entendido? Entendido, respondí, sintiendo cómo una nueva oleada de determinación recorría mi cuerpo. Bien, y ahora, déjame que te cuente lo que ha hecho hoy el sinvergüenza de la pollería. Colgué media hora después con una sonrisa en los labios. La duda se había disipado, reemplazada por la certeza que solo te puede dar alguien que te conoce de verdad y te quiere sin condiciones. Cira tenía razón. Era hora de mantenerme firme. Era hora de que aprendieran a vivir sin su red. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio atronador. Mi teléfono permaneció mudo. Ni Aitana ni Gael dieron señales de vida. Era una guerra de desgaste, y yo estaba decidida a no ser la primera en rendirme. Aproveché el tiempo para poner en orden mis pensamientos y mis asuntos. Y eso me llevó, inevitablemente, de vuelta al despacho de don Néstor. Lo llamé el jueves por la mañana. Néstor, soy Genoveva. Necesito verte. Es sobre el apartamento de Aitana. Sabía que llamarías, respondió él con su voz pausada y grave. Te espero esta tarde. El despacho de don Néstor era un santuario de orden y tradición. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros con lomos de cuero. El aire olía a papel viejo y a la madera de su imponente escritorio de caoba. Él me recibió con un abrazo paternal. Era el último vínculo que me quedaba con Ricardo, un ancla a mi vida pasada. Cuéntamelo todo, dijo, sentándose frente a mí, y se lo conté. El email, la cancelación de la transferencia, la visita de Gael, la llamada de Cira. No omití ningún detalle. Él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos inteligentes fijos en los míos. Cuando terminé, se tomó un momento antes de hablar. Ricardo siempre decía que tu corazón era demasiado grande para tu propio bien, Genoveva, dijo finalmente, y que Aitana había heredado la terquedad de tu padre y la ambición de no sé quién. Parece que, como en tantas otras cosas, tenía razón. Se levantó y se dirigió a un archivador metálico. Sacó una carpeta abultada. La prudencia es la mejor consejera, Genoveva, y en su día fuimos muy prudentes. Volvió a sentarse y abrió la carpeta sobre la mesa. Dentro, perfectamente ordenados, estaban todos los documentos relativos a la compra del apartamento. ¿Recuerdas que te insistí?, comenzó, señalando un párrafo en un documento, en que el apartamento permaneciera a tu nombre, ¿verdad? Fue una condición innegociable. Asentí. Sí, lo recuerdo. Dijiste que era para proteger mi patrimonio. Exacto. Y para protegerte a ti, sacó un documento con el sello del registro de la propiedad.
La escritura la puso delante de mí. Aquí está. Lee quién figura como único titular de la propiedad. Mis ojos recorrieron el texto legal hasta encontrar el apartado. Y allí estaba, impreso en tinta oficial, titular, Genoveva Martínez Santos, mi nombre, solo mi nombre. El trato verbal que hicisteis, continuó Néstor, de que ellos vivieran allí sin pagar alquiler, legalmente se conoce como un precario. Le cedes el uso de la vivienda por pura tolerancia, sin contrato y sin contraprestación, lo que significa que, en el momento en que tu tolerancia termina, su derecho a usar la vivienda también. Lo miré, asimilando la enormidad de sus palabras. Entonces, ¿puedo pedirles que se vayan? No solo puedes pedirlo, aclaró Néstor con una media sonrisa. Puedes exigirlo. Legalmente, no tienen ningún derecho sobre esa propiedad. Ninguno. Viven allí porque tú se lo permites. En el momento en que dejes de permitírselo, se convierten en ocupantes sin título. Un vértigo se apoderó de mí. Era una sensación de poder tan abrumadora que casi me asustaba. Durante años, había visto ese apartamento como mi mayor sacrificio. Ahora, de repente, se revelaba como mi mayor fortaleza. Mías bajo la manga. Yo, empecé a decir, pero la voz se me quebró. Yo no quiero hacerles daño, Néstor. Lo sé, Genoveva, dijo él con suavidad. Tener el poder no significa que tengas que usarlo de forma destructiva, pero sí significa que tienes opciones. Significa que la sartén, por primera vez, la tienes tú por el mango. Ellos han jugado sus cartas. Ahora te toca a ti decidir cómo juegas las tuyas. Dobló los documentos y los volvió a guardar en la carpeta. Mi consejo como tu abogado es que esperes. No hagas nada todavía. Deja que sean ellos los que muevan ficha, pero quiero que te vayas de aquí sabiendo una cosa. No eres una víctima, no estás acorralada, tienes más poder del que crees. Salí de su despacho con la carpeta bajo el brazo. El peso del cartón y el papel se sentía como una armadura. Néstor tenía razón. No era una víctima, era la propietaria. Y esa simple verdad lo cambiaba todo. La audiencia ahora sabía que yo tenía el poder absoluto. Y la partida de ajedrez, que hasta ahora solo se jugaba en un tablero emocional, estaba a punto de trasladarse a un terreno mucho más real. La siguiente jugada no tardó en llegar. El viernes por la noche, justo cuando estaba terminando de cenar, sonó el timbre. No era el sonido corto y familiar de un vecino, era un timbrazo largo, insistente, casi desesperado. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era. Miré por la mirilla. Era Aitana. Estaba sola. Su pelo, normalmente impecable, estaba algo revuelto. Su rostro estaba pálido y tenía los ojos hinchados. Por un momento, el instinto maternal luchó por salir a la superficie, el impulso de abrir la puerta y abrazarla. Pero la imagen del Jaja, en su correo electrónico, apareció en mi mente como un escudo. Respiré hondo y abrí la puerta. Se quedó en el umbral, mirándome. «Mamá», dijo, y su voz se rompió. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No dije nada, me hice a un lado dejándola pasar. Entró en el salón y se dejó caer en el sofá, sollozando. Yo me quedé de pie, a una distancia prudente, observándola. Era una escena que había visto muchas veces a lo largo de su vida. El llanto de Aitana siempre había sido su arma más eficaz para conseguir lo que quería. «Mamá, lo siento», dijo entre sollozos. «Lo siento muchísimo. Fui una estúpida, una egoísta. No sé en qué estaba pensando. Tienes que perdonarme». La observé en silencio. Sus palabras eran las correctas. Su arrepentimiento parecía sincero. Pero algo en mi interior, esa nueva intuición afilada, me decía que algo no encajaba. «¿Por qué vienes ahora, Aitana?», pregunté. Mi voz tranquila. Levantó la cabeza, sus ojos anegados en lágrimas. «¿Cómo que por qué? Porque te he hecho daño, porque me he dado cuenta del error tan terrible que he cometido. O porque los organizadores de la boda te han llamado diciendo que si no pagan el resto del depósito antes del lunes, ¿lo pierden todo?», repliqué. Su llanto se detuvo en seco. Me miró, sorprendida,
como si la hubiera pillado en una mentira. Bueno, eso también, admitió bajando la voz. Todo es un desastre, mamá. Los padres de Tristán están furiosos. Dicen que no se puede confiar en nuestra familia. Tristán no para de discutir conmigo. Si no arreglamos esto, la boda se va a cancelar. Mi vida se va a arruinar. Y ahí estaba, la verdadera razón de sus lágrimas. No era el dolor que me había causado. Era el miedo a perder su boda de ensueño, a perder su estatus, a la humillación pública. Su arrepentimiento no nacía del amor, sino del pánico. Así que has venido a que mamá lo arregle todo, como siempre dije, mi voz desprovista de emoción. No, protestó ella, aunque sin mucha convicción. He venido a pedirte perdón, de verdad, haré lo que sea. Puedes venir a la boda. En primera fila, se lo diré a la madre de Tristán. Le diré que ha sido todo un malentendido. Pero por favor, mamá, por favor, necesitas ayudarnos. Necesitamos el dinero. Cada palabra que decía confirmaba mis sospechas. Su disculpa era una transacción. Me ofrecía un asiento en la boda a cambio de 50.000 euros. Mi presencia había pasado de ser un problema a ser una moneda de cambio. La frialdad de su cálculo me revolvió el estómago. Me senté en el sillón de enfrente, manteniendo la distancia. La miré fijamente, a mi hija. La niña que había acunado en mis brazos, a la que le había leído cuentos por la noche. ¿En qué momento se había convertido en esta extraña que tenía delante? Creo que tenemos que hablar, Aitana, dije, mi voz sonando extrañamente serena. Pero no así, no con prisas y con lágrimas de cocodrilo. Tenemos que hablar seriamente, todos juntos. Se secó las lágrimas, esperanzada. ¿Todos? ¿Quiénes? Tú, yo, Gael y Tristán. Quiero que él también esté presente. Quiero que todos escuchéis lo que tengo que decir. Claro, mamá, lo que tú quieras, dijo rápidamente. ¿Cuándo? ¿Mañana? Mañana por la tarde, establecí. Pero no aquí. Hice una pausa, saboreando el momento. Nos reuniremos en la oficina de don Néstor. La mención del abogado la descolocó. Pude ver la confusión en su rostro. ¿En el despacho del abogado? ¿Para qué? Para arreglar las cosas, respondí, usando sus propias palabras. Para poner todos los papeles sobre la mesa y asegurarnos de que no haya más malentendidos. Aitana, en su desesperación por conseguir el dinero, no vio la trampa. Creyó que iba a ceder, que la reunión con el abogado era una formalidad para reactivar la transferencia. Asintió con la cabeza, aliviada. Perfecto, mamá. Allí estaremos. Gracias. De verdad, gracias. Se levantó y vino a abrazarme. Me quedé rígida. No le devolví el abrazo. Ella pareció no notarlo, o no le importó. Me dio un beso rápido en la mejilla y se fue casi corriendo, sin duda para darle las buenas noticias a su prometido. Cuando la puerta se cerró, me permití soltar el aire, que no sabía que estaba conteniendo. La partida había comenzado, y ella acababa de caer de lleno en mi trampa. El despacho de don Néstor olía a confianza y a decisiones irrevocables. La luz de la tarde entraba tamizada por los grandes ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Yo había llegado temprano, y Néstor y yo repasamos el plan por última vez. Él tenía una expresión seria, profesional, pero en sus ojos vi un destello de aprobación. Llegaron juntos, Aitana, Gael y Tristán. Entraron en fila como acusados a punto de enfrentarse a un juicio. Aitana intentó sonreírme, una sonrisa frágil y nerviosa. Tristán parecía incómodo, con la mirada fija en el suelo. Era la primera vez que lo veía desde que todo había empezado. Gael, por su parte, parecía un fantasma, pálido y silencioso. Se sentaron en las sillas que Néstor había dispuesto frente a su gran escritorio. Yo me senté a su lado, formando un frente unido. Buenas tardes, comenzó Néstor con su voz profunda y solemne. Genoveva me ha pedido que medie en esta reunión para clarificar ciertos asuntos familiares y financieros. Aitana se removió en su asiento, ansiosa por tomar la palabra. Don Néstor, antes que nada, quiero decir que todo esto ha sido un terrible error por mi parte, empezó, con un tono ensayado, el mismo que había usado en mi casa.
He sido injusta con mi madre, y estoy profundamente arrepentida. La quiero más que a nada en el mundo, y, por supuesto, quiero que esté en mi boda, en el lugar de honor que le corresponde. Dirigió una mirada suplicante hacia mí. Tristán asintió a su lado, como un autómata. Yo no respondí. Miré a Néstor. Él asintió levemente. Era mi turno. Gracias por tus palabras, Aitana, dije, mi voz resonando clara y firme en el silencio del despacho. Pero me temo que hemos pasado el punto de las disculpas. Hoy estamos aquí para hablar de hechos. Realidades. Hice una señal a Néstor. Él, con un movimiento lento y deliberado, abrió la carpeta que tenía sobre la mesa. Sacó el primer documento. Hecho número 1, continué, mientras Néstor deslizaba una copia de una factura sobre la mesa, hacia ellos. Estos son los 30.000 euros que ya he pagado para la reserva del cigarral, las flores y el fotógrafo. Un dinero que salió de mis ahorros. Aitana y Tristán miraron el papel sin decir nada. Néstor sacó un segundo documento. Hecho número 2, dije. Esta es la notificación de la cancelación de una transferencia de 50.000 euros adicionales. El dinero que, según tú, Aitana, iba a salvar tu boda. Pude ver cómo la mandíbula de Tristán se tensaba. Gael se hundió un poco más en su silla. Y ahora, dije, mi corazón empezando a latir con fuerza, vamos al hecho número 3, el más importante. Néstor sacó el último documento. Era la escritura de la propiedad. La deslizó sobre la pulida madera de la mesa hasta que quedó justo delante de Aitana. El silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. Aitana miró el documento, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó, con un hilo de voz. Me incliné hacia adelante. La miré directamente a los ojos, a esos ojos que eran una réplica de los míos. Ese, dije, paladeando cada palabra, es el techo que tienes sobre tu cabeza, el apartamento en el que vives, un techo que es mío. La confusión en el rostro de Aitana se transformó en una mueca de incredulidad. ¿Qué? No, el piso es nuestro, tú nos lo regalaste. Yo os permití vivir en él, corregí, mi voz afilada como un cuchillo, pero nunca dejó de ser mío. Lee el nombre que figura como propietario. Sus ojos bajaron al papel. Vi el momento exacto en que lo entendió. Su rostro perdió todo el color. Levantó la vista, sus ojos desorbitados, llenos de pánico y furia. «No puedes», susurró. «Oh, sí que puedo», afirmé. «Durante años me has tratado como tu empleada, tu banco personal, tu felpudo, has aceptado mis sacrificios como si fueran tu derecho de nacimiento. Y la gota que ha colmado el vaso ha sido tratarme como una vergüenza, alguien a quien esconder de tu nueva y elegante familia. Me has negado un sitio en tu vida, Aitana. Así que ahora yo te niego un sitio en mi casa». «Esto es una monstruosidad», gritó de repente, poniéndose en pie. Su fachada de niña arrepentida se hizo añicos, revelando la furia que había debajo. «Eres una bruja, una egoísta. Siempre tienes que ser la protagonista. La propietaria, querrás decir», la corrigió Néstor con calma. Tristán, que había permanecido en silencio, pálido como la cera, se levantó también. Miró a Aitana, luego a mí, y luego a la escritura sobre la mesa. ¿Tú sabías esto?», me preguntó, su voz temblorosa. «Yo sabía que mi madre nos había ayudado», balbuceó Aitana. «¿Pero sabías que vivíais de prestado en su casa?», insistió Tristán, su voz subiendo de tono. «¿Sabías que la casa no era vuestra y aún así la trataste de esa manera?». El caos estalló. Aitana empezó a gritarme, a llamarme de todo. Tristán la miraba con una expresión de horror y decepción. Y Gael, mi hijo Gael, se cubrió la cara con las manos, finalmente comprendiendo la profundidad del abismo al que la arrogancia de su hermana nos había arrastrado. Yo me mantuve en silencio, observando la implosión. No sentía placer, no sentía alegría, solo una inmensa y desoladora tristeza, y la certeza de que, aunque doloroso, había hecho lo único que podía hacer. Don Néstor se levantó, indicando que la reunión había terminado.
Tienen 30 días para desalojar la propiedad, dijo con voz firme. Les recomiendo que busquen asesoramiento legal. Aitana me lanzó una última mirada cargada de odio antes de salir corriendo del despacho. Tristán la siguió, pero no para consolarla. Caminaba a varios pasos de distancia, como si no quisiera que lo relacionaran con ella. Gael fue el último en levantarse. Se acercó a mí. «Lo siento, mamá», susurró, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Lo siento de verdad», y se fue, dejándome sola con Néstor, en el silencio de un campo de batalla donde la única victoria posible era la de mi propia dignidad. Los días que siguieron a la reunión, en el despacho del abogado, fueron como la calma que sucede a un terremoto. El suelo había dejado de temblar, pero todo a mi alrededor estaba en ruinas. El teléfono, por fin, guardó silencio. Era un silencio denso, cargado de palabras no dichas y de puentes quemados. Fue Gael quien me mantuvo informada, no porque yo se lo pidiera, sino porque sentía la necesidad de hacerlo. Me llamaba cada 2 días, con una voz tímida y respetuosa que nunca antes le había conocido. Sus llamadas eran breves, casi informativas, como si me estuviera dando un parte de guerra. La boda, como era de esperar, se canceló. O, para ser más precisos, se pospuso indefinidamente, que es la forma educada que tienen los ricos de decir «se ha ido todo al infierno». Según Gael, la familia de Tristán no tardó ni 24 horas en tomar la decisión. La escena en el despacho del abogado, la revelación de que su futura nuera no solo era una desagradecida, sino también una insolvente que vivía de la caridad de su madre, fue la excusa perfecta que necesitaban. Tristán, atrapado entre la lealtad a su familia y la vergüenza por el comportamiento de Aitana, rompió el compromiso. No hubo gritos ni dramas, solo una llamada de teléfono fría y un mensajero que fue a recoger un anillo de diamantes. Aitana se quedó sola. Perdió la boda, al novio y, como pronto descubriría, también el apartamento. Gael me contó que al principio no se lo tomó en serio. Creyó que era una amenaza, una táctica para asustarla. Pasó una semana, luego 2. Fue entonces cuando recibió una carta certificada de don Néstor, una notificación formal de desalojo, dándole el plazo legal de 30 días para abandonar la propiedad. El pánico se apoderó de ella. Empezó a llamar a todo el mundo, a amigos, a familiares lejanos, intentando pintar un cuadro en el que ella era la víctima y yo la verdugo. Pero la historia tenía demasiadas grietas. La gente hablaba. La noticia de que vivía en una casa que no era suya se extendió, y la simpatía inicial que algunos podían haber sentido hacia ella se evaporó. Gael me dijo que la última vez que habló con ella, estaba haciendo cajas, rodeada de los muebles caros y los objetos de diseño que había acumulado. Lloraba de rabia y de autocompasión. ¿Cómo ha podido hacerme esto? «Soy su hija», le gritaba a Gael por teléfono. Parece que, incluso entonces, era incapaz de ver su propia responsabilidad en el desastre. A finales de mes, Aitana se mudó. Gael me ayudó a organizar la recogida de las llaves a través de don Néstor para evitar un encuentro directo. Se fue a un pequeño apartamento de alquiler en un barrio mucho más modesto, un lugar que sí podía permitirse con su sueldo de becaria. Su cuento de hadas se había terminado. Yo, mientras tanto, intentaba procesar el cataclismo. Había ganado, si es que a eso se le podía llamar ganar. Había recuperado mi dinero, mi casa y mi dignidad. Pero había perdido a una hija. O quizás, me consolaba pensando, simplemente había perdido la ilusión de la hija que creía tener. Un sábado por la tarde fui al apartamento. Hacía meses que no entraba. Aitana se lo había llevado todo. El espacio estaba vacío, desnudo, y olía a productos de limpieza. La luz entraba a raudales por los enormes ventanales. Caminé por las habitaciones silenciosas. No sentí triunfo, solo un eco de tristeza. Me asomé a la terraza. Las vistas de Toledo eran espectaculares. Entendí por qué se había enamorado de ese lugar. Era un nido perfecto para una vida que nunca llegaría a ser. Apoyé las manos en la barandilla y respiré el aire fresco. No sabía qué haría con el piso, venderlo, alquilarlo,
ya lo decidiría. Lo único que sabía con certeza era que esa etapa de mi vida, la de la madre dispuesta a sacrificarlo todo, se había cerrado para siempre. Pasó un mes, luego otro. El otoño empezó a teñir de ocres las orillas del Tajo. La vida, poco a poco, encontraba un nuevo ritmo. Vendí el apartamento. La demanda en esa zona era alta y la operación se cerró rápidamente. La cifra que ingresé en mi cuenta bancaria era casi obscena. Era, irónicamente, la suma de todos mis sacrificios. Pero ya no lo veía como el precio de mi dolor, sino como el capital para mi futuro. Una tarde de domingo, Gael apareció en mi casa. Esta vez, llamó al timbre con suavidad. Cuando abrí la puerta, llevaba en las manos una bandeja con mis pasteles favoritos de la confitería del barrio. «¿Puedo pasar, mamá?», preguntó, y en su voz había una humildad que me desarmó. Asentí y me hice a un lado. Fuimos a la cocina, puse el café y nos sentamos en la mesa, como tantas otras veces. Pero esta vez era diferente. El aire entre nosotros ya no estaba cargado de tensión, sino de una calma expectante. Él fue el primero en hablar. «He estado pensando mucho, mamá, en todo». Se frotó las manos, nervioso. «He pensado en cómo, durante años, te hemos tratado como un servicio público, como si fueras el ayuntamiento, siempre disponible para solucionar problemas, para poner dinero, para cuidar de todo. Y nunca, ni una sola vez, nos hemos parado a pensar en ti como persona, en lo que tú querías, en lo que tú sentías». Lo escuchaba en silencio, dejando que sus palabras encontraran su propio cauce. Cuando pasó todo esto, continuó, mi primer instinto fue defender a Aitana, proteger el statu quo, porque era lo fácil, era lo que siempre habíamos hecho. Pero en el despacho del abogado, ese día te vi, de verdad. Vi tu dolor, pero también vi tu fuerza, y me di cuenta de lo ciego que había estado. Me di cuenta de que no erais dos personas discutiendo. Era una persona que por fin se estaba defendiendo de años de abuso. Y yo había sido cómplice de ese abuso. Levantó la vista y sus ojos, por primera vez, conectaron con los míos. Estaban llenos de un arrepentimiento sincero. «Lo siento, mamá», dijo, su voz quebrada. «Siento no haberte defendido. Siento no haber visto las cosas antes. Siento haberte dado por sentada. Lo siento de verdad». Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor. Eran de alivio, de una sanación que no creía posible. «Gracias por tus palabras, hijo», dije, alargando la mano sobre la mesa para coger la suya. «Significan mucho para mí». Nos quedamos en silencio un rato, simplemente compartiendo el momento. «¿Sabes algo de ella?», pregunté finalmente. Gael suspiró. «No mucho. No me coge el teléfono. Sé que está trabajando, que está pagando su alquiler. Está sobreviviendo. Supongo que necesita tiempo». Asentí. «Todos lo necesitamos». «¿Crees que algún día?», empezó a decir, pero dejó la frase en el aire. «No lo sé, Gael», respondí con sinceridad. «La puerta de mi corazón para ella nunca estará cerrada del todo, pero las condiciones para entrar han cambiado. Ahora hay que llamar antes de entrar, y hay que entrar con respeto. Si algún día aprende eso, quizás. Si no, tendré que aprender a vivir con ello». Él apretó mi mano. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, hijo. Y yo a ti». Aquella tarde marcó un antes y un después en mi relación con Gael. Empezamos de cero, construyendo algo nuevo, algo más honesto y equilibrado, algo basado no solo en el amor incondicional, sino también en el respeto mutuo. Aprendí que perdonar no significaba olvidar, sino liberarse de la carga del rencor. Y Gael aprendió que el amor de una madre no es un derecho ilimitado, sino un privilegio que hay que cuidar. Fue un comienzo, doloroso, pero un comienzo al fin y al cabo. La primera nevada del año había cubierto Toledo con un manto blanco y silencioso. Desde la ventana de mi salón veía los tejados y las torres de la ciudad recortados contra un cielo gris pálido. La casa estaba cálida. Olía a canela y a bizcocho recién hecho. Sobre la mesa del comedor, extendido como un mapa del tesoro, había un catálogo de viajes. Llevaba semanas hojeándolo, soñando despierta, y esa mañana finalmente
Había tomado una decisión. Cogí el teléfono y llamé a la agencia de viajes. Buenos días, soy Genoveva Martínez, dije, con una sonrisa en la voz. Querría reservar el crucero por las islas griegas, el de 15 días. Salida en mayo. Mientras la agente tomaba mis datos, sentí una oleada de euforia. Era una sensación de libertad pura, de vértigo. Estaba recuperando un sueño que creía perdido para siempre. Pero mientras hablaba, una idea cruzó mi mente. Disculpe, la interrumpí. ¿Sería posible hacer la reserva para 2 personas? Hubo una pausa. Por supuesto, señora Martínez. ¿A nombre de quién sería el segundo pasajero? Sonreí. A nombre de Cira Santos. Colgué el teléfono y marqué el número de mi hermana. Cuando contestó, no le di tiempo a hablar. Cira, no hagas planes para mayo, le dije. Nos vamos a Grecia. El grito de alegría que pegó al otro lado de la línea casi me deja sorda. Meses después, el sol del Egeo me calentaba la cara. Estábamos en la cubierta del barco, Cira y yo, con 2 copas de vino blanco en la mano. El mar era de un azul tan intenso que parecía irreal. A lo lejos, las casitas blancas de Santorini se aferraban a los acantilados como terrones de azúcar. El aire olía a sal y a libertad. ¿Quién nos lo iba a decir, hermanita?, dijo Cira, chocando su copa con la mía. Las 2 viudas del barrio, de crucero por el mundo. Me reí, una risa genuina que salía desde el fondo del alma, y pensar que este dinero iba a pagar una fiesta para gente que me despreciaba. Pues mira, dijo Cira, señalando el horizonte con su copa, ahora está pagando la mejor fiesta de todas. La nuestra. Brindamos y bebimos un sorbo de vino frío. Miré el atardecer, el cielo tiñéndose de naranja y púrpura. Me sentí en paz, completa. El dolor del último año no había desaparecido del todo, seguía ahí, como una cicatriz que recordaba la herida, pero ya no dolía al tocarla. Mi dignidad, al final, no era negociable. Y en este barco, navegando hacia un horizonte desconocido, me sentí por primera vez completamente libre.